Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1391, habíamos dejado ahí el comentario, es la parte final de la explicación del sacramento de la Eucaristía, y en concreto entramos en un apartado que tiene por título Los frutos de la comunión. Después de que habíamos explicado en programas anteriores, pues algunas indicaciones que nos da la Iglesia para comulgar adecuadamente, cómo prepararnos a ella, lo que era el ayuno eucarístico, pues lo que era recibir la comunión bajo las dos especies, en algunas ocasiones particulares. Bueno, después de algunas indicaciones de ese estilo, y que ya están concluyendo lo que ha sido un poco la presentación de la teología, de toda la riqueza espiritual que se nos da en el sacramento de la Eucaristía, banquete, sacrificio, presencia de Cristo entre nosotros. Ahora parece que concretamos, aterrizamos en lo más práctico, como si fuese un poco, bueno, en las consecuencias para nosotros. Se presenta, después de haber presentado la Eucaristía en toda su riqueza, al final uno dice, bueno, ¿y de esto qué recibo yo? ¿En qué se traduce en mí al recibir la Eucaristía? Y por eso tiene como título Los frutos de la comunión. Leo el primero de los puntos, en 1391. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Lo dejamos aquí, luego haremos la segunda parte de este punto. Por lo tanto, primera afirmación y de una gran importancia, la comunión, la Sagrada Comunión, la comunión eucarística, acrecienta nuestra unión con Cristo, acrecienta la intimidad con Jesucristo. Esto lo primero que hace es recordarnos que nuestra espiritualidad tiene como fin principal la intimidad de unión con Dios, porque es que tenemos que comenzar un poco llamando la atención sobre la posibilidad de que muchos cristianos vivamos una religiosidad que no se haya planteado seriamente esto de que la finalidad sea la unión íntima con Cristo, que eso le parece intimismos propios de algunas religiosas que van de místicas, ¿no? Y bueno, es posible que muchos cristianos, igual sin haberlo dicho así tan explícitamente, ¿no?, sin haberlo pensado así de una manera a propósito, pero piensan que la religiosidad pues es sencillamente pues una relación que se tiene con Dios para pedirle cosas que necesitamos y bueno, pues para obtener de él las cosas que el hombre, que es pobre, se siente impotente, pues necesita. O sea, ojo, porque lo primero que hay que decir es que tenemos el peligro, todos tenemos el peligro, de olvidar que el objetivo principal, la razón de ser principal de una verdadera religiosidad, de una verdadera espiritualidad, es la comunión íntima con Dios. Entonces, si olvidamos eso, no entenderemos nunca la Eucaristía. Porque, claro, uno dice, el que olvida eso y piensa que lo importante la finalidad de la religiosidad, pues es presentarse ante Dios, suplicándole los dones y los bienes que el hombre necesita, y se queda ahí, puede perfectamente pecar de tener una religión pues de tipo exteriorista, no sé si esa palabra es correcta, pero bueno, una religión que no llega a calar en la intimidad, que no es un tú a tú, sino que es, yo principalmente quiero los dones de Dios, y me centro en pedir los dones de Dios, en vez de centrarme en tener unión íntima con el que da los dones. Lo principal de la religiosidad no son los dones de Dios, sino el Dios que da los dones.
Eso que muchas veces hemos dicho de los hijos, ¿no? Pero bueno, ¿estos que me quieren? ¿Por la paga o me quieren por mí? ¿Qué quieren? ¿La paga que da la madre o el padre? ¿O al padre o la madre que da la paga? Vamos a ver, ¿cuál de las dos cosas buscan? Bueno, pues eso también siempre tenemos que estar atentos frente a esa tentación de cosificar nuestra relación con Dios. No estamos, por tanto, hablando de pues una especie de, como si fuese una especialización de algunas religiosas contemplativas que parece que nos hablan de la unión esponsal y de la unión mística, y no, eso no es ninguna especialización de alguna persona que tiene un carisma especial. Es vocación común de todos los cristianos. Todos estamos llamados a tener una relación íntima, personal, de amistad, esponsal, filial, con Dios nuestro Señor. Entonces, la comunión viene a alimentar eso. Y difícilmente se va a entender bien lo que es comulgar si uno olvida esto. Y si uno se piensa, pues eso es lo que he dicho antes, cosifica su relación con Dios, la cosifica en el sentido de que va a pedirle a Dios cosas. Quien tiene esa visión cosificada de la relación con Dios, pues yo creo que incluso debe de pensar que la comunión es un poco un exceso. Porque claro, para pedirle a Dios una serie de cosas, pues no hace falta tener tanta intimidad con Él como para poder comulgar, ¿no? Y recibirle en nuestro interior. Es algo así como lo que debió de pensar aquel centurión que le dijo al Señor: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sanado. Pero, es decir, le parecía a aquel centurión que era excesivo, que no era necesario, pues el que el Señor entrase en su casa para sanar a aquel criado. Y tenía razón, claro, es que tenía razón. El centurión, cuando le decía aquello a Jesús, era excesivo. Pero claro, Jesús, sin embargo, no quería limitarse a curar a aquel enfermo. Aquella curación del enfermo era un signo de la intimidad que Dios quería tener con ese hombre, con esa familia, con ese centurión. Por eso el Señor no quiere darnos los dones a distancia. Quiere venir Él a tener intimidad con nosotros, a hacer comunión con nosotros, a tener amistad con nosotros. Para dar cosas, para dar dones determinados, no hace falta acercarse tanto, basta enviarlos, permitidme la expresión así un poco provocativa, basta enviarlos por paquete express. Se le envía a uno y ya está, y yo no me muevo desde donde estoy. No hace falta que vaya yo a su casa a cenar con él. Le envío un paquete y ya está. Pero es que claro, es que Dios no se limita. Es que el objetivo de su vida no es darme un don, sino es dárseme Él como don. Incluso fijaros que a veces cuando pedimos, Señor, danos tu gracia, cuando decimos eso de danos tu gracia, podemos imaginarnos equivocadamente que es, no sé, como si la gracia fuese una cosa, como si fuese, no sé cómo nos imaginamos que es eso, Señor, danos tu gracia. Igual a veces no lo podemos imaginar incorrectamente, la imaginación nos puede jugar una mala pasada, como si su gracia fuese, pues no sé, una energía que sale de Dios, una energía, una especie de no sé qué, un ente que Dios envía. No, si la gracia de Dios no es una cosa que Dios envíe. La gracia de Dios es su intimidad, su amistad, su comunión con nosotros. Decirle a Dios, danos tu gracia, es tanto como decir, Señor, ven a nosotros, queremos tener intimidad contigo, danos tu amistad, acompáñanos en el camino. O sea, eso es la gracia de Dios. No pensemos que la gracia de Dios es algo que Dios me da estando Él arriba y yo aquí abajo. No, la gracia de Dios es la comunión que Él tiene con nosotros. Bien, con todo esto estoy subrayando esto de la afirmación primera de que la comunión tiene como finalidad, el fruto principal de la comunión es acrecentar la unión íntima con Cristo, y que esto es fundamental, que si no entendemos esto nos hemos quedado un poco en la superficialidad del cristianismo. El Señor, la religión cristiana
no es una religión en la que tengamos una relación cosificada con Él, de quien va a pedir una serie de cosas, ni tampoco es una religión que tenga como objetivo principal darnos unos principios. Tengo aquí a daros unos principios. Pues claro que nos va a dar cosas y claro que nos va a dar principios, pero no es eso el objeto principal. El objeto principal es tener una comunión íntima con nosotros. Una comunión íntima con nosotros. Porque podíamos pecar de tener, de vivir una religión demasiado moralista si pensamos que Jesús ha venido a darnos principios. No, antes que a darnos principios, ha venido a estar con nosotros, a hacer morada con nosotros. Y luego, lógicamente, pues Él nos da pues un estilo de una moral de vida. Pero primero ha venido a habitar entre nosotros. Bien, esta es la afirmación primera. Podíamos fijarnos en el texto evangélico que se nos propone, que es Juan 6, versículo 56. Dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Fijaros que aquí el Señor une la comunión eucarística con la inhabitación. Comulgar es el principio de vivir en Dios y Dios vivir en nosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Hay que meditar mucho esta frase, ¿no? Cuando comulgamos, es un buen momento para que traigamos a nuestra memoria esta frase de Jesús cada vez que comulgamos, o en algunas ocasiones. Se nos está recordando con ello que la presencia de Cristo en la Eucaristía desemboca en la inhabitación. Es como un río que desemboca en el mar. De esa presencia que Cristo tiene en las especies del pan y el vino, pues como nos podemos imaginar, esa presencia de Cristo en el pan y el vino, pues dura lo que duran esas especies, porque lógicamente las especies se deshacen y se disuelven al ser pues asimiladas por el cuerpo. Pero cuando esas especies del pan y el vino pues desaparecen porque han sido asimiladas, la presencia eucarística se transforma en presencia de inhabitación. La presencia eucarística alimenta la inhabitación en nosotros. Repito esta frase: quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La diferencia entre esa presencia eucarística y la presencia de inhabitación es que la presencia eucarística es transitoria, dura un rato, pues unos pequeños segundos o minutos después de que la hemos recibido, pero pasados esos minutos la inhabitación está llamada a ser eterna. Ojo, a ser eterna. Únicamente el pecado mortal rompe con esa inhabitación, porque es que supone una ruptura de amistad, y el pecado mortal es aquel que impide que Dios se inhabite en nosotros. Solamente el pecado puede romper esa inhabitación, ese vivir en Dios y Dios vivir en nosotros. En resumen, ¿no?, que creo que el formular bien, correctamente, de una manera centrada, pues lo que es la Sagrada Comunión, nos recuerda que la religión cristiana pues está llamada a finalizar en una unión de amistad, en una intimidad, en una relación esponsal, en una relación filial, que eso es lo principal. Lo principal es ser hijo y luego vivir como hijo. Sí, pero para poder vivir como hijo hay que ser hijo, hay que ser amigo, hay que ser esposa de Cristo. Añade que una cosa y es que la frase de Juan 6, el versículo de Juan 6, 57, que todavía da un paso más al versículo anterior, dice: lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, así también el que me coma vivirá por mí. O sea que el Hijo vive por el Padre. Los cristianos
vivimos por el Hijo. Fijaros qué comparación se atreve a poner aquí Jesucristo. Es una comparación atrevida donde las haya, porque es que está casi uniéndonos en la comunión con lo que son los envíos intatrinitarios. O sea, el Padre envía al Hijo y el Hijo vive por el Padre. Es la misión, el Padre envía al Hijo. Pues dice, el que me come vivirá por mí. Es una frase atrevidísima de Jesús, en la que nos da a entender, fíjate qué intimidad tan grande que vas a tener tú con Jesús cuando comulgues, que Jesús la compara a la intimidad que él ha tenido con el Padre. Pues tú fíjate qué comparación está utilizando Jesucristo, ¿no? Qué intimidad nos ofrece en la comunión para estar él comparándola con la intimidad que él tiene con el Padre. Repito esta frase, lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. La verdad es que no se podría decir más, no se puede llegar a ni imaginar tan siquiera mayor intimidad entre Dios y el hombre, entre Jesucristo y nosotros, siendo así que Jesús llega a compararla en la intimidad que él tiene con el Padre. Y entonces, pues claro, pues nos acordamos de aquella frase de San Pablo, que está en Gálatas 2:20, ¿os acordáis de ella? Que dice, estoy crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, pues, igual que Jesús puede decir, ¿no? Vivo, pero no vivo yo, es el Padre quien vive en mí. Por eso él dice, el que me ha oído a mí, ha oído al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, pues fijaros ahora, dice San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pues esta es la grandeza de la intimidad con Dios que Jesús nos ofrece en la Eucaristía. Cristo vive en nosotros, Cristo conduce nuestros sentimientos, nuestra vida. Pedimos de él porque cada comunión que hacemos sea como dejar en sus manos el timón. Dejar en sus manos el timón. Entonces habéis visto por ahí una estampa pues muy hermosa en la que se ve un joven que está pilotando pues el timón de un barco, ¿no?, en medio de una tempestad, y detrás de él, mejor dicho, ¿no?, se ve el corazón de Cristo que le ayuda a ese joven a pilotar, ¿no?, y coge el timón y por detrás él le está ayudando a conducirlo. Signo de que bien, tú pilotas esta nave, pero por detrás de ti está el corazón de Cristo conduciendo esa nave. Bueno, pues esto es lo que queremos aquí significar. Vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Él conduce nuestra vida. Le dejamos el timón en sus manos. Cada vez que comulgamos, comulgar bien es como un acto de decir, Señor, sujeta el timón. Yo pongo la mano sobre él, pero tengo la firme confianza de saber que tú sujetas este timón. Tú conduces, ¿no? Tú quieres que yo lleve el volante, pero yo sé que ese volante está sujetado por una mano providente, por una mano providente que el Padre traduce en el don del Espíritu Santo para que guíe esta vida, y ese don del Espíritu Santo se me está dando especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, esta es por lo tanto una afirmación primera. Como podéis observar, pues lo primero que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a los frutos de la comunión. Aquí vamos a lo esencial primero. Primer fruto clave de la comunión, la intimidad con Jesucristo. Ser una sola cosa con Él. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. De la presencia eucarística se pasa a la presencia de inhabitación. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Primer fruto, pues, la intimidad, la amistad, la comunión íntima. Quiero despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.